Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos a una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario y en esta ocasión contamos con es una situación especial porque contamos con 3 distinguidos investigadores del INA, pero que más que hablarnos acerca de trabajos arqueológicos concretos, que los tienen y muchos, su trayectoria es muy amplia, muy reconocida. Lo que vamos a hacer ahora es pedirles que nos platiquen acerca de algunas vivencias, lo que se puede considerar como anécdotas de su vida profesional. Y todo esto es porque pues, hace ya varios años, vamos a decir una década, Lina publicó un libro que tuve la fortuna de coordinar, que se llama Bitácoras Privadas, y ahora que tuvo, digamos, éxito, es un libro que fue acogido por los lectores, tanto de nuestra institución profesional como del público en general, y ahora tengo la fortuna de coordinar la segunda parte, se llama de las Bitácoras Privadas, segunda parte, y de las 35 narraciones que se incluyen en ese nuevo volumen, tenemos un grupo de investigadores y de los cuales nos permitimos, la producción de Radio INA y yo, invitar a estos 3 investigadores para que nos platiquen algo acerca de las historias que son incluidas en... Voy a empezar con esto. Gerardo Villanueva García es un biólogo del instituto, ya con trayectoria de más de 40 y tantos años, y una de las historias, nos da una de sus vivencias, y su historia que viene en este libro se llama Mi 68. Mi 68. Voy a leer unos cuantos párrafos. En el amanecer de un frío domingo del mes de diciembre de 1967, mi alma y yo buscamos en el espacio llamado Anfiteatro de la Facultad de Medicina, en la ciudad universitaria. Ahí viene el sol y todo está bien, escuché tiempo después en una canción de los Beatles, y aún me recuerda aquella mañana en que mi búsqueda estaba acompañada en el horizonte por las siluetas de los imponentes guardianes del Valle de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que ya se vislumbraban. Y así nos sigue narrando cómo él hizo el concurso de selección para entrar a la preparatoria. Más adelante dice, algunas semanas después, recibí por correo la noticia de haber sido aceptado al nuevo ingreso en la preparatoria número 1, la Gabino Barreda, que se ubicaba en las instalaciones del Colegio de San Ildefonso, en pleno centro de la Ciudad de México. Desde ese momento pasé a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la gloriosa UNAM. Goya. En esos instantes no logré dimensionar el compromiso que había adquirido. Y así poco a poco, Gerardo Villanueva García, biólogo del Instituto de Antropología, nos narra cómo vivió ese inolvidable 1968, inolvidable por tantas razones para nuestro país. Él era de ese grupo de estudiantes, ese grupo de jóvenes que querían un cambio en nuestro país y algunos de los cuales fueron desaparecidos, masacrados, y forma parte de nuestra memoria. Esa es una de las historias que se incorporan en este libro. Por eso tenemos ahora el gusto, el placer de contar con nosotros a la doctora Rosa María Reina Robles, muy querida doctora, investigadora de tiempo completo del Instituto de Antropología. Rosa, querida Rosa, muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir sobre ti para empezar, por favor? ¿Quién eres?
Pues soy Rosa María Reina Robles. Creo que la trayectoria que he tenido en el INA ha sido muy peculiar. Recién acabo de cumplir 45 años de trabajar en esta institución. No soy arqueóloga por vocación, es decir, saliendo de prepa yo me inscribí a la Facultad de Derecho de la UNAM. Duré como 2 meses. Casualmente entré, me inscribí a la ENA por la tarde y como a los 2 meses dejé la Facultad de Derecho y me encuentro aquí. He trabajado en el Museo Nacional de Antropología gran parte de mi vida, donde fui curadora de la Sala del Occidente de México y realicé trabajos arqueológicos en la Cuenca de México y sobre todo me dediqué mucho a las culturas del Occidente de México. Posteriormente ingresé a la Dirección de Salvamento Arqueológico. En ese sentido puedo decirles que hice un rescate en el estado de Guerrero, en Chilpancingo. Hice investigación en el sitio olmeca más importante que se ha descubierto hasta ahora allá, que es Teopantecuanitlán. Y a partir de entonces me he dedicado a la investigación en el estado de Guerrero. Aproximadamente 25 años de mi vida los he dedicado a ello. Estoy muy feliz de trabajar en esta institución tan noble y queremos tanto, y por nuestro trabajo creo que la enaltecemos. Gracias, Rosa. Y sobre esto es que además, me permite un comentario general, además de que en el instituto contamos con este gran, bueno, algunos le llaman capital, lo que digo es, una de las grandes riquezas de nuestro instituto son los investigadores. También hemos descubierto con este tipo de libros que tenemos buenas plumas, tenemos buenos escritores, no nada más escribir informes, sino también redactar y narrar, como es el caso de las 2 historias que la doctora incorpora en este libro. Uno que es Teopantecuanitlán, precisamente, una narración que hace de sus primeras andanzas en aquel lugar, y otro que en un ratito más le vamos a pedir que nos lea unas partes de su texto, que es Recorrido por el río Tehuehuetla. Y ya que estamos hablando de buenas plumas, Alejandro Meraz Moreno es investigador del Instituto de Antropología también, digamos, es de las nuevas adquisiciones, digo, porque la doctora nos dice 45 años, ya tienes también tus años, Alejandro, platícanos un poquito. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Y pues sí, yo tengo pues ya más de 20 años trabajando en arqueología, soy arqueólogo y maestro en antropología física por la ENA. Actualmente estoy cursando mis estudios de doctorado también en la ENA. Y pues llevo más de 20 años trabajando en arqueología. En la Dirección de Salvamento llevo 7 años ya. Y en lo personal, pues he trabajado en diferentes proyectos, tanto en la Ciudad de México como en los otros estados de la República. Todos ellos de salvamento arqueológico, tanto para la dirección como para algunos centros SINA estatales. Y bueno, antes de siquiera pensar en ser arqueólogo, a mí en lo personal siempre me llamó la atención escribir literatura desde la adolescencia. Desde ese entonces es que yo he querido escribir cuentos, novelas, y por eso es que lo he intentado, lo he tratado de hacer en los últimos años, de un tiempo para acá. Y pues bueno, para mí es un placer que mis textos hayan sido seleccionados para esta publicación de Bitácoras Privadas 2 y compartir las páginas con grandes compañeros del instituto. Alejandro nos facilitó, tuvo la confianza y nos dio 2 textos, uno que se llama Belleza Olvidada. Para mejor referencia está en la página 59 si quieren leerlo. Y nos habla sobre un hermoso inmueble. Y como él bien dice, es una belleza olvidada. El edificio de la Alhóndiga o el Diezmo, en el cual
el INA tiene parte de sus instalaciones en el mero centro de la ciudad, a espaldas del Palacio Nacional, entre el Palacio Nacional y Circunvalación, la avenida Circunvalación, en el centro de nuestra ciudad capital. Y otro texto, del cual le vamos a pedir más adelante que si nos lee unos fragmentos, es Purgatorio de Plástico y Cartón, sucedió en Coyoacán. Es una historia verdaderamente encantadora y más adelante te agradecemos nos des unas palabras sobre eso, Alejandro. Muchas gracias. Como soy un grosero, dejé al final precisamente a la maestra América Malbrán. Y digo, soy grosero por la confianza y el cariño que le tengo. América Malbrán la conozco desde la Escuela Nacional de Antropología, cuando ella ingresó, una jovencita, se mantiene joven, se mantiene guapa, pero la conocí desde ese entonces y por esa confianza y cercanía, la dejo al final, y también porque ella tiene una labor fundamental para que se pueda publicar este libro, y sobre eso me gustaría que ahorita nos comentaras algo, América. América Malbrán Porto es investigadora del instituto en Chihuahua y participa en este texto con una narración que se llama Dibujando para Piñachán, muy atractiva, muy ilustradora, una parte que no conocíamos del quehacer de ella, y presenta muy bien esta personalidad que es el profesor Piñachán, y además, como digo, hizo una labor de edición. América, ¿te podrías presentar un poco, por favor? Alberto, Sí, te escuchamos. hola. Te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues yo soy arqueóloga, soy la reciente adquisición del INA, aunque he trabajado toda mi vida o gran parte de mi vida en el INA, y pues sí tengo, desde que egresé de la carrera, trabajando en arqueología, más específicamente en arqueología histórica, y pues tuve el placer de poder armar este libro. Es el segundo libro de la reciente editorial del Sindicato de Profesores e Investigadores del INA, y pues fue realmente un trabajo se hizo con mucho más bello que se pudiera. Me disculpo por la cámara, que no la puedo activar. Te cedo la palabra, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me quiero enfocar, para entrar directamente ya al tema, más que hablar sobre el libro en particular, que tenemos el gusto de ahora que Radio INA nos aloje para su presentación, me gustaría hablar acerca de la relevancia, la importancia de publicar algo más que las cuestiones técnicas. Me tomé la libertad de entrar al diccionario de la Real Academia Española y se entiende anécdota como algo, es un relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. La primera acepción. La segunda es suceso circunstancial o irrelevante. Sobre esto quiero subrayarlo porque en el INA tenemos cerca de 800 investigadores, en el INA nada más, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La UNAM cuenta con también de investigadores, la Universidad de Puebla, las Américas de Puebla, en Veracruz, en Yucatán. México tiene una gran cantidad de investigadores. ¿Qué te motivó a tener esta confianza para participar en un libro de esta naturaleza cuando estamos educados, estamos construidos para hacer informes técnicos? ¿Qué te motivó? ¿Por qué dijiste sí voy? Bueno, porque considero que de otra manera estos textos que tuviste a bien pedirnos, como bien decías, nunca hubieran aparecido en un informe técnico o en alguna publicación científica o de divulgación, pues se refieren a acontecimientos que nos ocurrieron de manera personal
durante nuestra investigación arqueológica. Y también para darles una idea a los lectores de cómo desarrollamos nuestro trabajo, a veces corriendo ciertos peligros, a veces adaptándonos a condiciones climáticas extremas, a veces con el cariño de la gente con la que trabajamos, de las comunidades. Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsó, y además porque me invitaste, y tú sabes que te quiero mucho como amigo, como colega. Muchas gracias, Rosa. Retomando lo que mencionaba ahorita nuestra doctora, el libro se compone de 4 partes. Una que se llama Interiores, con 11 narraciones, otra que se llama Miradas, Entrecruce de Miradas, con 12 narraciones, una tercera que se llama Contextos, con otras 11 narraciones, y una cuarta que se llama Visión de Conjunto, que está integrada por una sola narración amplia del querido profesor Jorge Angulo Villaseñor, que bien merece un gran homenaje en nuestro instituto. Y la participación de Jorge Angulo, que tuvo la confianza también de darnos su texto, se llama Mi formación en los museos de Lina, Reflexiones 1955-2018. Es un texto amplio y es una valoración de todos, un proceso de vida personal y un proceso institucional. Y le pusimos interiores a la primera parte con esas 11 narraciones que decía, porque en ellas es cómo los investigadores van entrando a la profesión. La que les leí unos párrafos al principio de Mi 68, Gerardo Villanueva, es cómo narra él que entró a la UNAM para volverse biólogo y después participar ya como investigador en el INA. La segunda parte se llama Entrecruce de Miradas y en ella se centran la relación que tienen los investigadores con esa sociedad en la cual vivimos y de la cual vivimos. Ahí viene, como por ejemplo, el de Teopantecuanitlán de la doctora Rosa Reina y el Purgatorio de Plástico y Cartón de Alejandro Meraz, mientras Dibujando para Piñachán vienen interiores, es cómo se formó América como profesionista. Y en la última, Contextos, que son esas 11 narraciones que componen ese tercer apartado, son ese mundo, esas condiciones sociales y políticas en las cuales la arqueología se viene desarrollando. Y si vemos las historias, sobre todo es a partir de hace unos 30, 35 años cómo se han exacerbado algunas situaciones de nuestro México, nuestro querido México. Alejandro, en tu caso, ¿cómo puedes ver que me tomé la libertad de ponerle Entrecruce de Miradas y que te llevó a escribir Purgatorio de Plástico y Cartón? Bueno, me parece bastante importante el hecho de que si finalmente somos antropólogos y nuestro sujeto de estudio es el ser humano, pues conocer un poquito más acerca de quienes realizan el trabajo es bastante importante y fundamental porque nos permite dar cuenta del lado humano, tanto de la propia persona, quien está escribiendo, como ya lo comentó la doctora Rosa Reina, de la gente con quien trabajamos o convivimos o tenemos que interactuar. Entonces, en ese sentido, creo que cualquier publicación que toque ese lado humano de alguna profesión, de algún oficio, pues siempre va a ser relevante para leerlo y para conocerlo a los verdaderos actores de estas profesiones y de estas actividades. Lo que yo escribí en este cuento, pues derivó de una situación que nos tocó vivir a mi compañera María de la Luz Moreno y un servidor. Y cuando sale la convocatoria para escribir por parte tuya, Alberto, pues era algo que yo contaba constantemente. Entonces vi la oportunidad de plasmarlo como un relato, más allá de una simple anécdota, sino un relato, de tratar de hacer un producto literario
Y pues esta fue la posibilidad que yo vi. Entonces, en ese sentido, creo que el libro en esta sección muestra claramente lo que viene a ser la formación de muchos de nosotros, cómo fuimos comenzando, cómo fuimos empezando en este camino de la antropología en general, y están, creo yo, bastante bien seleccionados a ese respecto. Gracias, Alejandro. América, por tu parte, tú hablas de una naciente, a una estudiante, una arqueóloga en ciernes, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que tuviste contacto con uno de los más reconocidos investigadores que ha tenido nuestro instituto. Lamentablemente para la arqueología, pero, y quiero ser enfático, para sus seres cercanos, sus seres amados, pues el profesor Piñachán tuvo un accidente que le imposibilitó seguir asistiendo a sus labores de forma cotidiana, como él estaba acostumbrado. Y es más, su accidente se desprende de estar trabajando como a él le encantaba. Y además, en los lugares que a él le encantaban, en Campeche. Claro. Y resulta que eso no le imposibilita de seguir participando y siguió dando clases. ¿Cómo fue que fue surgiendo esta historia de Dibujando para Piñachán, América? Pues es muy grato, fue muy grato. Yo era estudiante de tercer semestre de la carrera. Él nos daba clases en su casa, que era fascinante. Y un día vio un dibujo mío. Entonces fue muy bonito porque me pasó un papelito, así como hacíamos los estudiantes, me pasa un papelito y me pide que me quede al final de la sesión. Entonces me dice, mire, usted dibuja muy bonito, quisiera aprender a dibujar, quisiera ser mi dibujante, estoy buscando un dibujante. Y para mí fue una enorme sorpresa que él se fijara y además me guiara, ¿no? Yo sabía dibujar, pero pues no dibujaba muy bien, según yo. Bueno, según él también. Y entonces empecé a ir los sábados a su casa, que eran clases magistrales, a dibujar. En algunos casos los dibujos eran de gran tamaño para que pudieran ser reducidos. Algunos de mis dibujos llegaron a algunos de sus libros, otros quedaron pues pendientes. Hoy están en el archivo Piñachán de la Universidad de Campeche, de la biblioteca de la Universidad de Campeche, y él era perfeccionista. Entonces, cuando algunos de mis compañeros veían mis dibujos, decían, ay, qué bonito te quedó. Yo decía, no está bien. Cuando yo llegue con el doctor, lo va a corregir, y efectivamente, ¿no? Lo corregía, lo modificaba, y tengo versiones de, no sé, 30 veces hacer el mismo dibujo hasta que quedaba con la precisión que a él le gustaba. Piñachán, poca gente lo sabe, era un gran dibujante. Él tenía dibujantes porque, así como tú dices, después de su accidente empezó a escribir. Era un gran productor de artículos, de libros. Fue su etapa de gran producción y entonces necesitaba un asistente, que tuve yo la suerte de llegar a él. Además de dibujar, era leer, ¿no? Para que yo pudiera contextualizar lo que estaba dibujando. Entonces, vas a dibujar esto, vas a leer esto, luego lo platicamos, y eran unas pláticas maravillosas con una tacita de té de limón siempre, los sábados por la mañana, ¿no? Es uno de mis mayores y gratos recuerdos, aunque después fui asistente de varios investigadores más, entre ellos Jorge Ángulo Villaseñor, lo cual es maravilloso, ¿no? Gracias, América. Y en ese sentido es que uno de los objetivos
de libros como este, insisto, el de Bitácoras Privadas del 2012, publicado por el INAH, y ahora este Bitácoras Privadas, segunda parte, de las Bitácoras Privadas, segunda parte, publicado por el Sindicato de Investigadores de nuestro instituto, en formato digital por lo pronto y esperemos próximamente en físico, trata de retomar, y como bien decía la doctora Rosa Reina, decía Alejandro, y ahora América nos está subrayando, es vernos como seres humanos, como los creadores, porque para afuera, para el contexto, el público general, pues Piñachán es un gran investigador, y eso es inobjetable. O el profesor Navarrete, o Enrique Nalda, muchos de los investigadores, que ya varios de ellos han fallecido y algunos aún los contamos, se queda hasta ahí, de que son investigadores, y no más. Pero resulta que también son personas en las cuales tienen una vida, tienen un proceso personal, y sobre eso es el que a mí me ha llamado la atención y trato de recuperar, y es ese conjunto de vivencias, ese conjunto de razones cotidianas en las cuales estamos inmersos, que nos llevan a incluso hasta tratar de interpretar, de explicar los eventos históricos que estamos estudiando. Hago una frase: estamos capacitados para estudiar, valga decirlo, no es totalmente certero, pero para estudiar a los otros, a esos seres los cuales ya no podemos ver, o no tienen esa capacidad para transmitir su conocimiento de forma directa, pero no nos estudiamos a nosotros mismos. Y entonces, sobre esta idea, donde se conjuga todo lo que es el proceso de investigación y esa relación que se tiene con la sociedad, y en el caso concreto de los salvamentos, con ese entorno de obra en el cual desarrollamos nuestra labor, algunos de los arqueólogos del Instituto de Antropología, se cuenta con la historia de José Miguel Hernández Pérez, un arqueólogo que durante muchos años trabajó en el Instituto de Antropología, adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico, y él lo invité porque en diversas ocasiones, como bien nos dice Alejandro, pues nos juntamos a veces en la intimidad de esas historias, pero no se quedan en papel. Entonces dije, ¿por qué no escribes? Y José Miguel Hernández Pérez, hoy arqueólogo jubilado, escribió su historia con el título tan sencillo como El Tejo de Oro. Y dice así: eran los primeros días de marzo de 1981 y nos encontrábamos 4 arqueólogos recién egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y así nos va narrando José Miguel sus trabajos en lo que hoy es una oficina de la Secretaría de Hacienda, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, muy pegado a la Alameda Central. Y nos dice: una mañana me llegaron los rumores de que a un trabajador a quien le llamábamos Panchito, que en realidad es un señor que su nombre completo es Félix Francisco Bautista García, quien ya falleció, dice, los ingenieros de la obra le habían quitado un objeto de metal dorado. Les dijimos que nos permitiéramos que se quedaran con la dichosa placa, por lo que llamaríamos a la policía para que nos ayudara a recuperarla. Eso motivó a que los ingenieros regresaran la pieza. Cuando ingresaron a las bodegas de material arqueológico, traían un maletín delgado de color naranja. Al abrirlo, uno de los compañeros exclamó: aquí está, guárdala, Jaime, dirigiéndose a quien era el bodeguero, y quien con rápido ademán la guardó, introduciéndola hacia los anaqueles interiores. Miguel era el encargado del laboratorio, y él dijo: me la tienes que dar. Y el otro se negó, dijo: ya la guardé. A regañadientes la sacó, y al observar la pieza, su color amarillo, tan brillante, y sentir su peso, pensé que eso no era una placa común y corriente, por lo que les dije a mis compañeros que me parecía que eso era oro, lo cual provocó que se carcajearan de mí, diciéndome que eso era níquel dorado y nada más, pues no podría ser oro si lo habían recuperado en el escombro de la maquinaria. Así José Miguel Hernández nos va narrando cómo se recuperó la pieza
llamada Tejo de Oro y que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia como una prueba fehaciente, concreta, de lo que se ha denominado históricamente la Noche Triste, esa huida de los españoles hacia el poniente de la ciudad, por lo que era la calzada hacia Tacuba. De este tipo de narraciones, más que de un aspecto técnico, más que de una relación pormenorizada de los hechos arqueológicos técnicos que derivan en una investigación, aquí lo que estamos haciendo es recuperar ese momento en el cual se desarrollaron las labores arqueológicas y que permitieron que ahora contemos con esta información. Rosa Reina, en tu historia del río, ¿nos podrías narrar un poco cómo fue y nos podrías decir una parte de esa historia que te aconteció, por favor? ¿Cómo no? Pues miren, este texto, Luis Alberto lo colocó en lo que llamó el grupo Contextos. El escrito se llama Recorrido por el río Tehuehuetla. Y precisamente para ponerlos en contexto, debo decirles que esto fue parte de un proyecto mayor sobre la cultura arqueológica mezcala. Es importante resaltar que los arqueólogos tratamos de delimitar regiones, áreas, donde encontramos materiales que nos indican que se trata de la misma gente que produjo ese tipo específico de materiales. Por ejemplo, en la costa del Golfo, pues está la cultura totonaca, en Oaxaca está la cultura, qué sé yo, zapoteca o mixteca. Pues bien, en el estado de Guerrero, yo logré delimitar con este proyecto la cultura arqueológica mezcala, tanto en extensión como en cronología. Y les comento, no sé si en este momento quieras que lo haga. Sí, por favor. Bueno. Les voy a platicar y a leer algunos de los párrafos. Para conocer y ubicar ciertos sitios arqueológicos reportados por los primeros antropólogos que incursionaron en Guerrero, hicimos varios recorridos en la década de los 90 del siglo pasado a la llamada Tierra Caliente, límites con Michoacán, entre ellos el del río Tehuehuetla. El río Tehuehuetla baja de la Sierra Madre del Sur hacia el río Balsas. En aquel entonces, el INA era otra cosa. Precisamente, yo ya estaba adscrita a Salvamento Arqueológico y Luis Alberto López Guario era el director y nos dio toda clase de facilidades para hacer este recorrido e incluso nos proporcionó una camioneta en muy buen estado. Bajo el supuesto de que los ríos son como caminos, se nos ocurrió recorrer el Tehuehuetla desde su desembocadura en el Balsas hacia arriba. La caminata fue larga y tortuosa, pero llena de hermosos paisajes. Muchas veces tuvimos que cruzar el río de un lado a otro para encontrar un lugar de paso. Con esto constatamos que definitivamente los ríos no son caminos, al menos no caminos fáciles. Después de caminar unos 10 kilómetros, ya anocheciendo, llegamos a un lugar donde el río corría al centro, pero había una playa. Y había 2 chozas y enormes rollos de mangueras. Muy amablemente nos recibió un joven matrimonio que tenía solo un bebé. Y les platicamos por qué estábamos allí. Y nos ofrecieron quedarnos en ese lugar. Mis compañeros, 2 queridísimos amigos, Adolfo Díaz y Lorenzo Esteban, me acompañaron y ellos hábilmente pues colocaron sus hamacas en los árboles y dijeron, ay no, pero la arqueóloga ¿cómo se va a quedar
en una hamaca a la intemperie, no. Una choza era la que habitaban este matrimonio y la otra aparentemente estaba vacía, entonces ahí estaba como un catre, ahí le pusieron unas cobijas y me acosté. Y a la mañana siguiente, ¿para qué les cuento? Sentía yo una desesperación que no sabía qué, no me sentía mal ni del estómago ni de la garganta, pero no estaba yo a gusto. Entonces empezaron a reír y resulta que ese lugar, esa choza, pues ahí dormían las gallinas y entonces me llené de corucos. Pues lo único que hice fue quitarme las botas y me metí al río y, como digo aquí, santo remedio, todo el malestar desapareció. A la mañana siguiente estábamos desayunando y empezamos a interrogar, ya no a platicar, sino a interrogar a nuestros huéspedes. ¿Ustedes saben dónde hay ruinas de los antiguos? ¿Pedacitos de ollas viejas? ¿Pinturas en las rocas? Nos contestaron, no sabemos, pero sí hay unas rocas que tienen monitos. Ah, qué bien, les dije, ¿y dónde están? Aquí cerquita, nos contestaron, como a 1 hora caminando. En esas estábamos cuando se nos presentaron 6 hombres a caballo. Aunque venían armados, su actitud no era agresiva, sino de curiosidad. Nuevamente les explicamos que éramos arqueólogos del INA, una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, que nos interesaba conocer las cosas de los antiguos habitantes de esas tierras y que en ese momento nos disponíamos a caminar hasta unas rocas con monitos. Ah, nos dijeron, se trata de la Piedra de la Mona. La conocemos y si ustedes quieren los podemos acompañar. Ya frente a los enormes cantos rodados, con numerosos motivos grabados, aquí hago un paréntesis, esos motivos eran representaciones de seres humanos muy esquemáticos y de moluscos y de mariposas. Pues ya estando allí, sin saber exactamente quiénes eran nuestros acompañantes, les pedimos que nos ayudaran a localizar dónde estaban los grabados y a tomar medidas. Y ahí los tienen, trepándose en las rocas, desmontando la maleza y con gran interés por ver cómo hacíamos los croquis, cómo los dibujos de los monitos y atentos a escuchar cómo los interpretábamos. Regresamos con nuestros anfitriones después de un recorrido más lejos que hicimos a otros lugares arqueológicos y ahí pasamos la noche. A la mañana siguiente nos despedimos del joven matrimonio externándoles nuestro agradecimiento y yo les dije que quedaba a sus órdenes en tal dirección y en tal teléfono por si algún día se les ocurría venir a la Ciudad de México. Ya dispuestos para emprender el camino, nuevamente se presentaron los hombres a caballo y nos ofrecieron acompañarnos hasta donde estaba la camioneta y nos prestaron 3 caballos para que ya no camináramos, sino que bajáramos esos 10 kilómetros en estos animales, pero fue una bajada terrible porque las pendientes eran sumamente empinadas. Yo nomás cerraba los ojos y dije, bueno, acompáñame, Jesús mío, porque aquí no sé qué va a pasar, pero bueno. Al llegar a la camioneta, nos despedimos cordialmente de nuestros acompañantes, ayudantes. Y solo entonces mis amigos, Adolfo y Lorenzo, respiraron con tranquilidad. Ya en la camioneta y de regreso a la ciudad de Arcelia, Adolfo me dijo, qué bárbara, Rosita. ¿Por qué, Adolfo? ¿Él no se dio cuenta que eran narcos? ¿Que venían armados y llenos de oro? Bueno, armados sí. Bueno, y también que llevaban gruesas cadenas de oro en el cuello, pero no les di importancia. Pues el jefe era don fulano,
y usted lo puso a chambear como su ayudante. Va, le contesté, pero él no replicó ni se opuso. Oye, Adolfo, ¿y nuestros anfitriones? No, pues ellos son sus empleados, los que siembran. ¿Qué no se fijó en los grandes rollos de manguera? Ah, Chihuahua, pues sí, pero la verdad, todos se portaron muy bien con nosotros, nos prestaron sus caballos y nos acompañaron hasta que subimos a la camioneta. Pues claro, querían asegurarse de que nos fuéramos. Bueno, ¿y por qué no dijiste nada antes? Porque usted los trató con respeto y cordialidad, y ellos hicieron lo mismo, y se dieron cuenta que no representábamos ninguna amenaza. Esta historia no termina aquí. Un día estaba en mi casa, como ya les dije, en Coyoacán, cuando me llamó por teléfono el joven que nos había dado posada. Traía a su bebé enfermo. Me preguntó si podían alojarse en mi casa, y pues les dije que sí. Llegó con su esposa y su hijito. Comimos, platicamos, durmieron, me agradecieron y llevaron al bebé con el doctor. Pues qué caray, nos habían hospedado cuando lo necesitamos y les devolví la cortesía. Así de simple. Después de esto, nunca más supe de nuestros anfitriones ni de los jinetes. ¿Cuánto aconteció? ¿Cuándo aconteció, doctora? Pues fue en 1990 y algo, o 94 me parece. Cuando fui por allá, tuve varias incursiones en la sierra, a la Sierra Alta, pero todavía pues siempre procuro acompañarme con gente del lugar, gente que sea respetada, y no he tenido ningún problema en el estado de Guerrero. Ahorita ya estaría yo verdaderamente fuera de mis cabales si decidiera ir otra vez a la Tierra Caliente, pero sí la situación está muy fea. En este lugar, la Tierra Caliente, que es una maravilla, la gente es fantástica. No sé ahorita ya la situación cómo está. Ahora retomamos ese tema. Nos encontramos cerca de la mitad de nuestro programa y le recordamos a nuestros escuchas, a nuestros seguidores, a nuestros amigos, que el tema de esta ocasión contamos con la valiosa presencia de la doctora Rosa María Reina Robles, de la maestra América Malbrán Porto y del maestro Alejandro Meraz Moreno, quienes nos platican acerca de sus historias que vienen en el libro de las bitácoras privadas, segunda parte, pero nos platican principalmente de lo que son sus vivencias y vernos con esto retomo los comentarios y la narración que estaba haciendo la doctora Rosa Reina sobre esto que le puse contextos. Realmente es uno de los centros de nuestra profesión, el estudiar los contextos, pero estudiamos los contextos arqueológicos, poco plasmamos los contextos que se entienden que son los contextos de la profesión. Voy a leer los títulos y los nombres de los autores de estas 11 narraciones que vienen en el libro. Riesgos inesperados de trabajar en presas, sucesos en las investigaciones del proyecto arqueológico Huites, Sinaloa, por María Rebeca Yoma Medina, la cual ella presentó tanto los aspectos arqueológicos como los sociales dentro de la serie Raíces y Cimientos, también de nuestro querido Radioína. Está ya disponible para los interesados. Aprendiz de asaltante, cuasi tragicomedia en un acto, del doctor Salvador Pulido Méndez, actual director de Salvamento Arqueológico. Peripecias en la ruta del Mezcal, de Eric Mejía Reyes. Los riesgos de Atlas, de Belén Beltrán Alarcón. Viene una historia que me tocó vivir, que se llama Historia en que se narra sobre el iceberg que mostró un huracán en Yucatán. Después, 3 escenarios de la 3, por la arqueóloga María Sánchez Vázquez y el fallecido doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, quien fue coordinador nacional de arqueología
hasta el año 2022 con su fallecimiento. Un machete contra una escopeta a propósito de la inseguridad que está sumergido el país, de Mauricio Gálvez Rosales. Otra historia del doctor Salvador Pulido Méndez que se llama El horno y los bollos, donde narra un intento es una angustia que vivieron durante un recorrido, precisamente por esta inseguridad. El recorrido por el río Tehuehuetla, de la autora Rosa María Reina, que nos ha compartido. Destellos zapatistas en las notas de campo, de Gabriel Lalo Jacinto. Y termina con este apartado termina con otra historia mía que se llama Niños de Nadie, del cual, si da tiempo, pues, leeré una parte. Estas situaciones generales en las cuales, insisto, son los contextos sociales en los cuales estamos desarrollando, también tenemos que considerarlos para poder cumplir con las labores fundacionales de nuestro instituto, que son la investigación, la protección, la salvaguarda, la difusión del conocimiento, así como la formación de nuevos investigadores para que continúen con esta gran labor como la que desarrollaba el profesor Piñachán, el profesor José Luis Lorenzo, el doctor Enrique Nalda, Alejandro Martínez, Jaime Lidbach, tantos profesores inolvidables y que ahora están profundizando una gran cantidad de investigadores como los que ahora contamos. América, ¿nos podrías leer un poco de la historia que tú incorporas? Ya nos narraste esa situación, pero ¿podrías leer un poco, por favor? Sí, claro que sí, Alberto. Bueno, pues yo seleccioné, ya les hablé un poquito de la introducción y me parece que voy a hacer como la doctora Rosa Reina, también platicarles un poquito para que se antoje leerla. Pues en cierta ocasión, preparando una exposición para una de las materias, el doctor vio uno de mis dibujos del juego de pelota 1 de Tajín. Fue ahí cuando me pasó ese famoso papelito para que yo me quedara con él, y entonces me pidió que fuera su dibujante, algo que yo no podía creer, ¿no? Entonces me hizo hacer algunos dibujos. Yo en ese momento trabajaba con estilógrafos, o ya creo que ya ni se usan los estilógrafos, y fue lo primero que me hizo cambiar. Entonces me dijo, para aprender a dibujar hay que saber usar la plumilla. Si sabes manejar la plumilla, puedes hacer todos los grosores que quieras. Y entonces tuve que irme al centro de la Ciudad de México a conseguir las plumillas, algo que también ya no existe. Todavía tengo una cajita guardada, eran alemanas las plumillas que yo usaba. ¿Stedler? ¿Perdón? ¿No eran Stedler? No, eran otra marca. Venían en una cajita muy coqueta, como con fileteado, y venían como 100 plumillas. Entonces esa era, además los manguillos, había que comprar las plumillas y los manguillos, o sea, era la prehistoria. Y algunos se burlaban de mí porque me decían, pues si ya hay estilógrafos, ¿para qué el doctor te hace dibujar con plumilla? Fue algo de lo que más agradezco en la vida, haber podido aprender de esta manera. Y al principio era un sufrimiento. Dije, comenzamos a hacer, voy a leer un poquito, comenzamos a hacer dibujos simples, líneas, eran así como que ejercicios de caligrafía, ¿no? Hasta lograr el grosor y el manejo del trabajo que quería, ¿no? Y los dibujos él los quería con puntillismo. Entonces empezamos a manejar las sombras, la concentración de puntos. Así me pude dar cuenta de cómo se hacía y hacer todos los dibujos que me pedía. Primero se hacían a lápiz y después se entintaban en papel albanene con un trazo lineal. Y entonces me decía, no hagas pelos,
no levantes la pluma, porque uno tiende como que a levantar la pluma cuando hace un trazo, ¿no? Entonces él le llamaba, se ven los pelos, ¿no? Me decía, no levantes la pluma si no sale como un dibujo de niños. Y por último, se hacían las pruebas de puntillismos, varias, como dije antes, para una misma imagen. Y entonces me decía, ahora probemos con la sombra del otro lado. Vamos a hacerle la sombra de este lado, ahora de este otro, y era empezar de nuevo. Hoy en la computadora uno guarda y puede tener una parte avanzada y borrar una capa. A la hora de trabajar con tinta era imposible. Había veces que le mostraba los dibujos a mis amigos, quienes los elogiaban y pensaban que estaban muy bien, pero yo sabía que cuando llegara con el maestro se iba a tomar el tiempo de revisarlo a detalle, frotándose la nariz. Él tenía el gesto de frotarse la nariz y siempre la respuesta era, con ese tono particular que sigo escuchando a lo largo de la vida, está bien, pero le falta. A lo que le seguía toda una serie de sugerencias o cambios que se debían hacer al dibujo. A Piña Chan le gustaban los dibujos en grande. Había que usar un pliego completo. Y me decía, si lo haces grande, cuando llegue al impresor y lo haga pequeño, no va a perder detalles. Usábamos pliegos y pliegos de papel bond y de papel albanene, y cuando supo que trabajaba en la mesa del comedor de mi casa, yo en ese momento me había ido a vivir sola, mi mamá había muerto, entonces pues trabajaba en el comedor de mi casa, me dijo, no puedes trabajar así, conmigo vas a trabajar bien. Entonces me dio el dinero para comprar un respirador que tengo aquí guardado, envuelto en cartón y del cual pues no sé para qué me sirve ahora. Me emociono cuando lo comento. Y es un respirador que ha viajado de México a la Argentina y ha regresado a México y ha viajado de la Ciudad de México a Morelos, de Morelos a Chihuahua. Es un respirador viajero. No sé la cantidad de dibujos que hice para el maestro. Algunos desde fotografías, otros a partir de dibujos de él mismo y otros más cuando me mandaba a los museos o a los sitios arqueológicos a dibujarle cosas que él recordaba porque no podía salir de su casa. Trabajábamos dibujos para libros que nunca se publicaron, como uno de Tzna que estaba preparando y otro más sobre el Templo de los Jaguares de Chichén Itzá. Inolvidable, porque en ese momento se le ocurrió que hiciéramos primero el mural completo de la batalla de Chichén Itzá. Después tomamos cada hilera de personajes y cada uno por separado para desvestirlos, como decía él, de sus ropas e insignias, señalarlas y clasificarlas para hacer algo similar a lo que había hecho él ya en su libro Entrañable el lenguaje de las piedras. Fueron meses y meses de trabajo. Así que, bueno, pues creo que hasta ahí, para no pasarme de tiempo, es más o menos mi experiencia de trabajo con él. Entre las muchas razones que llevan a que una obra se pueda construir, son todos estos detalles como los que nos está platicando América, y que al leerlo me permitió entender, y esperaría que los lectores vayan al libro, lean esta historia. Está llena de mucho cariño, de mucha calidez, de un recuerdo muy señalado de América hacia el profesor Piña Chan. Y me permitió entender incluso por qué América es tan detallista con los libros. Es como una pasión en ella, tener libros, leerlos y editarlos. Y ahora, con esta posibilidad que se tiene con el Sindicato de Investigadores, bueno, pues también
está subrayando, profundizando esta forma de ser, esto que hemos venido aprendiendo de nuestros profesores. Alejandro, por favor, ¿nos puedes narrar un poco de esta muy gustada historia? Y voy a decirlo en público, este libro pasó por varios dictámenes, y uno de ellos fue también de otro gran profesor que no he mencionado, el profesor Ángel García Cook, también ya fallecido, reconocido a nivel internacional, y él leyó el libro y dijo, mire, bueno, me hablaba de tú, mira, yo vería esto y lo otro. Sí, pero hay una historia que me gustó mucho. Es Purgatorio de plástico y cartón, de un Alejandro Meraz. Y Alejandro Meraz recientemente publicó un libro también. Así es que, si quieres, empezamos con esto, porque se ve que el escribir, como dijiste al principio, se te da, no nada más te gusta, sino se te da. ¿Cómo se llama ese libro que presentaste? Y si nos puedes decir una parte de esta larga narración, que tú le llamas cuento, pero bueno, yo le diría de otra forma, más cariñoso. No es un cuento, es una vivencia entrañable también. Por favor, Alejandro. Gracias, Alberto. Gracias también por comentar esto que te dijo el doctor García Cook. Bueno, sí, recientemente acabo de publicar mi primera novela, que se llama Rasguños en la Tierra, que está ubicada en la época de los mexicas, es anterior a la llegada de los españoles, y es una novela de acción, terror, suspenso, sin que pretenda ser del género histórico. Más bien una historia de ficción, pero que retoma un contexto cultural. Y pues sí, a mí me gusta mucho escribir. Gracias por el comentario, por las flores. Desde los 17, 18 años he estado tratando de hacerlo. Y cuando nos sucedió esta anécdota a Marilú y a mí en el 2008, que estábamos trabajando en las calles de Coyoacán, que se estaba haciendo la sustitución de drenaje, luz eléctrica, agua potable, tanto en las calles aledañas como en la plaza y el jardín Hidalgo. Pues fue que ocurrió esto. Pues obviamente cuando estamos inmersos en este medio, sabemos que en época virreinal los difuntos eran enterrados en suelo santo, ya fuera el atrio o al interior del templo. Entonces, pues al estar trabajando ahí, nosotros sabíamos que iban a salir muy probablemente los restos óseos. Y finalmente salieron. Y esto provocó que, bueno, existía la situación de que los comerciantes habían sido removidos de su espacio donde se instalaban para que se realizaran los trabajos, y había mucho descontento contra el entonces delegado de la delegación, no eran todavía alcaldías. Y entonces, pues cuando se empieza a hablar acerca de estos restos que estaban saliendo, pues lo trataron de utilizar en un sentido político contra el delegado, y pues nos llevaron de por medio a nosotros, en el sentido de que mandaron llamar al MP porque ellos estaban argumentando que eran más bien eran recientes, no eran arqueológicos, y pues esto provocó que fuéramos visitados en las excavaciones por una serie de grupos de policías que uno tras otro llegaba, se retiraba, hasta que finalmente llegó el Ministerio Público, los representantes de los peritos del Ministerio Público, y pues tuvimos que finalizar ese día. Toda la tarde estuvimos esperando a los peritos hasta que finalmente llegaron, y culminamos ese día en el ministerio levantando un acta diciendo que estos restos eran arqueológicos, eran de época virreinal. Entonces, esta anécdota pues provocó que cuando viene la convocatoria de tu parte para integrar esta antología, pues yo quise escribir esta anécdota. Lo empecé a hacer desde en primera persona, como un relato anecdótico, pero en un momento
traté de darle un cambio. Dije, ¿y si lo escribo en tercera persona, como un narrador omnisciente, en donde yo simplemente sea un personaje más de la historia? Y lo comencé a reescribir. Pero de repente, todavía más, se me ocurrió otra situación. Y si lo escribo desde el punto de vista de los restos óseos, desde el hallazgo, esto pues provocaba un desafío, un reto, en el sentido de que me iba a exigir más recursos literarios, que no iba a ser nada más lo que yo pudiera contar, sino tratar de darle voz a estos restos, tratar de darles una identidad. Y esto fue lo que me llevó a escribir esta anécdota de esta manera. Y yo agradezco siempre a un buen amigo, Javier López Mejía, que siempre me lee, siempre me da sus apreciaciones, sus comentarios acerca de lo que yo voy escribiendo. Y pues por ese entonces, cuando terminé la historia, pues ya había tenido la fortuna de que algunos de mis cuentos hubieran sido publicados. Y pues lo entregué con la confianza con la satisfacción, sobre todo, de que era una historia sólida, pero que además no solamente era una anécdota, sino que trataba de ser un producto literario, que no nada más lo pudiéramos entender quienes estamos en este medio, sino también cualquier otra persona ajena a la antropología, a la arqueología, y que lo disfrutara. Entonces, este es el marco en el cual yo escribí Purgatorio de Plástico y Cartón, sucedió en Coyoacán, que finalmente su título quedó como Purgatorio de Cartón, sucedió en Coyoacán, y pues me voy a permitir leer lo que es la introducción solamente para que ustedes tengan una idea de la manera en que está escrito. Ya les conté el origen de esta historia, ahora vamos con la introducción. Primero que nada, pues también algo muy importante, este relato yo lo dediqué a mis tías con las cuales yo crecí, las cuales me educaron, que eran 4 tías abuelas, que pues ya están todas fallecidas, y fue con mucho cariño para ellas. La tierra me aprisiona y se siente fresca. Los recuerdos son mis únicos compañeros en esta oscuridad. Rememoro los paseos por mi pueblo de Coyoacán, sus huertas y sus manantiales, el canto de las aves y la acogedora sombra de sus árboles. Recuerdo 1000 cosas. Los viajes al pueblo de San Agustín de las Cuevas, sus ferias y los gritos de algarabía, los domingos soleados por el Paseo de la Viga, las visitas a la Ciudad de México, las largas filas de carrozas fuera del Gran Teatro Nacional y las damas caminando del brazo con sus caballeros. Evoco los valses de cortejo, las damas altivas con sus vestidos de volantes y los caballeros garbosos con sus trajes de levita. Pero recuerdo también aquel día cuando el aire comenzó a tocar los huesos de mis piernas. ¿Cuánto tiempo hace de ello? Recuerdo el dolor cuando partieron mis huesos hasta la cadera. ¿Por qué? No lo sé, pero los amontonaron a un lado. Y el dolor no desaparece, pues a pesar de todo sigo teniendo conciencia de cada uno de mis huesos fracturados. ¿Dolor? Sí, dolor. A pesar de que moría aquella fría mañana de invierno. No sé cómo, aún podía ver a mi familia y mi madre lloraba desconsolada. Yo tenía tan solo 21 años y una fiebre acabó con mi vida. Cavaron la fosa y me depositaron con la cara viendo hacia el templo de San Juan Bautista, esperando el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, con la promesa de levantarnos y alcanzar la gloria. Plegaron mis brazos sobre mi pecho y comenzaron a arrojar tierra sobre mí. Tenía miedo, mucho miedo a la soledad y a la oscuridad. Gritaba una y otra vez, pero nadie atendía mis gritos. Y poco a poco, las tinieblas se fueron cerrando sobre mí. El peso de la tierra oprimía mi cuerpo y no podía moverme. Pasó el tiempo y mi conciencia permaneció. Sentí en mi interior mucho movimiento. Gases putrefactos me inundaron. Mis tejidos se fueron deteriorando, pero lo más horrible fue sentir cómo me iban devorando las larvas. El horror se apoderó de mí, pero no podía hacer nada más que sufrir las terribles sensaciones.
Entonces, como un bálsamo, comenzaron a llegar los recuerdos. Me abandoné a ellos y nunca me han dejado. Han sido y serán mis fieles compañeros hasta el día de la resurrección. Mucho tiempo ha pasado. He estado aquí desde entonces. ¿Qué es lo que sucede? Escucho que rascan la tierra. ¿Otra vez? ¿Qué huesos van a romperme ahora? ¿Más dolor? No, por favor. Ya están cerca. El peso de la tierra se aligera y siento sus cuerpos sobre mí. Una parte de mi cráneo es azotado por el aire. Los rayos del sol lo besan. Puedo escuchar sus voces. Es un cráneo, dice tranquilamente una voz masculina. Hay que limpiar para saber si existe relación anatómica o está aislado. Pues bueno, creo que con esta parte es más que suficiente para darles una idea de por dónde va esta narración. Muchas gracias. Sí. Oye, Alejandro, es una de las pocas historias que tienen un fundamento arqueológico, porque pues por eso decía, pues es un cuento, pues sí, pero para poder decir que es una mujer de 21 años, ciertos padecimientos, cómo estaba colocada. ¿Mande? Spoiler. No, tú lo acabas de decir, que tenía 21 años, era una jovencita de 21 años. Entonces, todo esto para nuestros seguidores, nuestros escuchas, esto es parte de la labor, así como nos platicó América desde sus lejanos terrenos en el norte del país, como nos platicó esa parte de la formación, ese detalle que lleva a la labor del arqueólogo, esa historia de riesgo y en la cual, de una forma tan ingenua, pero con esa bonomía que caracteriza a Rosa Reina, pues la hizo pasar por esta historia y está indemne. Y aún sabiendo quién la había alojado, les da alojamiento en su casa con ese corazón que la caracteriza. Y tú nos presentas esta historia desde un punto de vista de un fallecido. Y sobre eso me gustaría ir cerrando nuestro programa de hoy, de emisión de hoy. Al final de cuentas, se los digo de corazón a todos los escuchas, los que hacemos arqueología, los que hacemos antropología, los que hacemos historia, los que nos dedicamos a esta profesión, esta hermosa profesión, primero la hacemos porque la optamos. Y tuvimos el orgullo, la suerte, el privilegio de dedicarnos a esto. Y por otro, no crean que estamos haciendo cuentas sí tenemos que llevar una contabilidad, pero al final de cuentas estamos hablando de seres humanos como cualquiera de nosotros. Estamos hablando de personas que vivieron, que sintieron, que amaron, se reprodujeron y que finalmente fallecieron. Y para ir cerrando, me voy a permitir leer una parte de lo que pongo en la introducción. Esos 35 relatos se encuentran estilos, en estos 35 relatos se encuentran estilos, palabras, tiempos y escenarios diversos en que los autores reconocen y muestran, a manera de fotografía, los cambios sociales a través de sus historias íntimas, eventos cuyo centro radica en reconocer que en gran medida la labor radica en decisiones de toda índole que nos rebasan, y se dan a conocer con la esperanza, y ahora los damos a conocer con la esperanza, que esas historias conduzcan a reflexionar más allá de los hechos concretos narrados y más allá de esas circunstancias cambiantes. Como lo que nos decía ahora Alejandro, esta labor también tuvo que ver con una cuestión política, como gran parte de las labores arqueológicas que realizamos tienen que ver en un contexto político y social. Sigo leyendo. La propuesta radica en que se dialogue. La arqueología y las disciplinas con las que convive dan voz a los que ya carecen de esa posibilidad, y en ellas, paradójicamente, hay muchos silencios, muchas veces autoimpuestos. Cada narración es una historia que se puede deshilar por múltiples líneas, en la que imperarán el juicio y valores de cada lector, sin pretender de forma alguna que se trate de enfilar a formas de ver el mundo, para que todos vayamos en esos rumbos. Como muy bien afirma en este mismo volumen el estimado profesor y arqueólogo Mauricio Santana, en realidad,
y lo cito, en realidad todo se trata de entender a los otros, a los de antes que están aquí, de entenderlos y así entendernos a nosotros mismos. O la arqueología se trata de esto o no lo es. De esto se trata. De esto es la arqueología que estamos viviendo, de la cual somos orgullosos partícipes y que me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros, que la doctora Rosa María Reina Robles, que además ella por modestia no lo dijo, pero es consejera diaria de nuestro querido instituto, es una de las instancias máximas colegiadas y pues se dio tiempo para estar con nosotros y se dio tiempo de escribir y se dio tiempo ahora de comentar, lo cual agradezco mucho a nombre de Radioína, a nombre personal, querida doctora, que ha estado con nosotros. No te... Por nada, Alberto. Es un placer, un gusto agradecerte a ti como coordinador, América, por su magnífica labor que realizó, a nuestro sindicato, que como siempre digo, este sindicato es muy especial porque está conformado solo por investigadores de las ramas de la antropología, incluyendo la arqueología, que es antropología, y por el INA, que nos ha permitido hacer esta labor a la cual hemos dedicado nuestra vida con entrega, con entusiasmo, con cariño, y por haber conocido a tan buenos colegas, tan magníficos investigadores, y pues no me queda nada más que agradecer esto, esperando que muy pronto nuestro INA recupere el camino. Pero vamos a tratar de enderezarlo hasta donde sea posible. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María Reina Robles, investigadora de tiempo completo del INA. Y en ese sentido también es enfocando nuestras baterías a formarse, a crecer como investigadores, a seguirse capacitando. Es que le agradecemos por su pluma, por su tiempo, por dedicarnos también esto, este espacio a hoy ya maestro y próximamente doctor Alejandro Meraz Moreno. Alejandro, felicidades por tu texto, felicidades por tu trabajo y esperemos próximamente vernos de nuevo aquí en Radioína con una entrevista específica para ti. Muchísimas gracias, Alberto, tanto por la invitación el día de hoy como por todo lo que has hecho con este volumen de Bitácoras 2. Gracias, América, también por el esfuerzo que se ve reflejado en esta publicación y esperemos que próximamente lo podamos tener en físico, además de digital. Gracias, doctora Rosa Reina, también por participar, por los textos que vienen contenidos en el volumen. Gracias a Radioína, a todos quienes forman parte de esta labor. Les agradezco también a quienes están escuchando, oyendo esta sesión. Gracias, Alejandro, porque ahora, gracias a Radioína, como bien dices, antes de radio era así de escuchar a Chucho el Roto y El Ojo de Vidrio y La Tremenda Corte, esos magníficos programas, El Rizámetro, y era escucharlos. Y ahora pues ya tenemos la posibilidad de hasta verlos. En algunos casos muy gratamente, en otros como el mío, pues mejor pongo aquí a la patria para que la vean y la disfruten. América, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos. Esto que es, insisto, lo subrayo, que forma parte de lo que el día a día del instituto, el cómo nos vamos formando para llegar a sacar estos productos, para obtener estos productos que le lleguen a nuestra sociedad, el irnos formando poco a poco y hacer una labor era de puntillosa y de puntillismo para aprender a plasmar y que la gente vea lo que nosotros estamos encontrando. Muchísimas gracias por tu presencia, por aceptar, por editar el libro y por tu cercanía. América, tu micrófono. Gracias, Alberto. Pues les agradezco, qué bueno que a los autores les gustó el volumen. Fueron meses de trabajo en equipo con Alberto,
nos divertimos muchos. Hubo días que como es cascarrabias, pues entonces se enojaba, pero creo que nos divertimos más de lo que se enojó. Fue un verdadero placer el poder armar el volumen. Entonces, pues yo creo que les agradezco a los autores por la confianza de haber dejado en mis manos la creación del libro y que les guste es la mayor satisfacción del mundo. Muchas gracias. Una de las cosas que nos llevan a escribir textos de esa naturaleza y escribir, que es una de las obligaciones y fundamentos de Lina, es el transmitir el conocimiento al mundo. A lo mejor suena muy demagógico, demasiado romántico, si gustan, pero es transmitir ese conocimiento, porque el conocimiento que se guarda pues no tiene ningún sentido, hay que transmitirlo. Es en ese sentido que va por ahí. Finalmente, para despedirnos por esta ocasión, me voy a permitir leer parte de una última narración que está incorporada en el libro. Es una también de las que se ha vuelto favoritas. Ahora sí que preparen sus oídos y una disculpa por anticipado a alguna persona sensible. Fue escrita por Pedro Francisco Sánchez Nava, amigo y que fue coordinador nacional de arqueología hasta el año 22, en febrero del 22 falleció. Pero involucra al actual secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al antropólogo José Luis Perea. Esta historia se llama El huevo de dinosaurio. La vivió directamente José Luis Perea, nuestro hoy secretario técnico, con Francisco Mendiola Galván, investigador que en ese entonces estaba en Chihuahua y ahora está en Puebla. Entonces, habla de que se entera de que hubo un hallazgo, lo andan buscando del Centro INA. Entonces, José Luis Perea era director del Centro INA Chihuahua y se la narró a Pedro Francisco, y Pedro Francisco tuvo a bien escribirla con ese tono tan chusco y característico que tenía. Leo la parte final. Dice José Luis Perea que él y Paco Mendiola se van a la población de Julimes. Dice, nos subimos a la camioneta rumbo a San Antonio de los Julimes, que está cerca de Camargo, Aldama y Ojinaga, y varias horas después llegamos a la presidencia municipal. Aquello estaba lleno, la gente allá afuera, periodistas y fotógrafos, gran cantidad de curiosos. Con permiso, venimos de Lina, por lo que nos dieron paso, pues nos reconocieron como autoridad en la materia. Sin embargo, había un señor que se me colgaba del brazo y me decía, oiga, y yo, permítame un segundo, venimos de Lina, y el señor, sí, oiga, y nosotros, pero perdón. Finalmente nos metimos a la oficina donde estaba el huevo y le pregunté a Paco, ¿cómo ves? Entonces lo empezamos a manipular con todo cuidado y Paco me dijo, pues sí, creo que sí es un huevo de dinosaurio, por las dimensiones, las características. Creo que sí, por lo que le pregunté, ¿y qué hacemos? Y mientras el señor colgaba de mi brazo, permítame, señor, por favor. Entonces, ¿qué hacemos, Paco? Paco me propuso, pues lo mejor es que lo mandemos a la UNAM, ahí en México, ahí lo verán los paleontólogos, los paleobiólogos, y que nos digan qué es. Por lo que dije, pues sí, estoy de acuerdo. Y mientras el señor colgado del brazo, oiga, señor, perdón, ¿qué quiere? Ni siquiera me di cuenta cuando se metió con nosotros a esta sala y me dijo, es que soy el presidente municipal de Julimes. Ay, señor, perdone, no, es que no lo había entendido. Yo soy José Luis Perea, director del Centro INA en Chihuahua. Él es el arqueólogo Francisco Mendiola. Ah, pues mucho gusto. Y es que, ¿sabe? Aquí hay un relajo con lo del huevo del dinosaurio y no saben cómo están, pregunte cosas. Y pues yo, la verdad, quería platicar con ustedes porque yo a veces no sé ni qué contestar. Pero entonces, si este dinosaurio, me preguntó, pues sí es huevo de dinosaurio. Y mirándome fijamente, muy serio y preocupado, me dijo, entonces yo nada más quiero ya saber una cosa. ¿Es el huevo izquierdo o el huevo derecho? Así nos narra Pedro Francisco esta historia que le tocó vivir al antropólogo José Luis Perea.
Por eso sí es necesario que divulguemos el conocimiento, porque tendremos algunos problemas menos para desarrollar nuestra labor y ojalá, como bien decía la doctora, tuviéramos mejores condiciones sociales, políticas para desarrollarla. Pero con mucho cariño la estamos desarrollando y es un privilegio trabajar para ustedes. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Rosa María Reina Robles, la maestra América Malverán Porto y el maestro Alejandro Meraz Moreno. Muchas gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radioína, Gabriela Marentes Garza. Realización y grabación, Iván Ibaldo Morales Celis. Edición, Rubén Martínez. El apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. La conducción de esta emisión en la serie de Somos Nuestra Memoria, Luis Alberto López Guario. Hasta la próxima. Con mucho cariño, cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.